Hola chicos, ¿cómo les va? Soy el profe Coli y en este video vamos a hablar un poquito de trigonometría, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la trigonometría? O sea, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar diciendo que la trigonometría es una rama de las matemáticas, ¿sí? Que estudia básicamente las relaciones entre los lados y los ángulos de triángulos, pero principalmente define sus conceptos básicos a partir de un triángulo rectángulo, ¿sí? En el práctico 5, en el práctico de geometría, habrán visto ya qué es un triángulo, es decir, una figura geométrica con tres lados, con tres ángulos. Vieron lo que es un triángulo rectángulo, algunas de las propiedades de triángulos, cómo se definen los ángulos, al menos en el sistema sexagesimal. Después vamos a mostrar cómo se lo trabaja en el sistema circular, es decir, con radianes, pero este video va a ser un poquito más teórico, mostrando cómo se definen las relaciones trigonométricas, después sus relaciones inversas, relaciones recíprocas, y terminaremos, imagino, con un pequeño ejercicio de resolución de triángulos rectángulos. La trigonometría tiene amplitud de usos, por ejemplo, para los sistemas de posicionamiento global, es decir, lo que es un GPS. Básicamente las posiciones se calculan midiendo ángulos y calculando razones trigonométricas. Pero independientemente de su uso geométrico, en prácticamente todas las ramas de la matemática van a ver algún seno o coseno de algo, y en muchas de las ramas de la física, de la química, y ustedes que están estudiando ingeniería, lo van a terminar viendo siempre, ¿sí? Así que definamos primero lo que son las razones o relaciones trigonométricas. Como el nombre lo dice, razones, relaciones van a ser definiciones a partir de cocientes de longitudes. ¿Qué longitudes? Lados de un triángulo rectángulo. Vamos con eso. Pongamos aquí razones trigonométricas. Vamos a definir, en definitiva, las tres principales, podríamos decir, porque las otras tres son relaciones inversas que salen a partir, en definitiva, de estas tres primeras que vamos a definir aquí. Pongamos un poquito más grande. Y obviamente para esto necesitamos un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo por aquí. Recuerden, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee uno de sus ángulos rectos, ¿sí? Posee un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. En este caso, creo que está bastante claro, pero por si alguien todavía no tiene los conceptos frescos, el ángulo recto es este, y lógicamente que los otros dos ángulos son agudos, porque como habrán visto, una propiedad importante de los triángulos dice que la suma de los tres ángulos debe ser de 180, o sea que si tengo un ángulo recto, los otros dos tienen que sumar 90, con lo cual ninguno puede ser obtuso. Y particularmente vemos que estos dos ángulos, este y este, son complementarios entre sí, es decir, la suma entre ellos es igual a 90 grados. Bien, para definir las tres relaciones trigonométricas, lo primero que vamos a hacer es definir los nombres de los lados del triángulo y sus ángulos. A este lado lo vamos a llamar, ¿sí? A este lado lo vamos a llamar A este lo vamos a llamar B, a la hipotenusa va a ser C. Aquí tengan presente que A y B son catetos, pero ninguno es el cateto adyacente ni el cateto opuesto, como quizás algunos ya hayan visto, porque eso de ser adyacente u opuesto es en función de respecto a qué ángulo hablamos, ¿sí? Si a este ángulo lo defino como alfa, ¿sí?, el cateto opuesto para el ángulo alfa es el lado A, porque el lado A no forma el ángulo alfa, mientras que el lado B es el cateto adyacente para el ángulo alfa. Pero si lo viésemos desde el punto de vista de este ángulo, que lo podríamos llamar beta, no lo voy a colocar para no entorpecer tanto el esquema, A sería el adyacente de este ángulo beta y B sería el opuesto de ese ángulo beta. Para todo el triángulo, lógicamente que C es la hipotenusa, que siempre la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Bien, ¿cómo se definen las relaciones trigonométricas? Se definen de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí. Bien, y vamos a definir la primera, quizás muchos ya la conozcan, el seno, ¿sí?, que puede estar como sen o sin del ángulo alfa. Está definido como la razón, el cociente entre la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Para no escribir tanto, yo voy a poner aquí
cateto opuesto, pero nos referimos a la longitud de ese lado, o sea, el lado A, sobre la longitud de la hipotenusa. O sea que esto sería A sobre C. Vamos al otro. El coseno, que directamente se pone cos del ángulo alfa, está definido también, es una razón trigonométrica, una relación, es un cociente. Está definido como la longitud del cateto adyacente del ángulo, lo pongo como cateto adyacente para no escribir tanto, sobre la longitud de la hipotenusa. Para el ángulo alfa, como ya dijimos, el cateto adyacente es B, o la longitud del lado B, y la hipotenusa es C. Y por último, la tangente, que se la puede denotar como tan de alfa o TG de alfa, es indistinto, representa lo mismo obviamente. La tangente del ángulo alfa está definida, cuidado, no como seno sobre coseno, si bien esa relación es válida. Efectivamente la tangente alfa se puede calcular como el seno sobre el coseno de ese ángulo, pero eso es una identidad que sale después de trabajar con las definiciones. La tangente alfa está definida, porque esa es su definición, como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, con lo cual nos termina quedando en este caso A sobre B, que si se fijan, si ustedes hacen el cociente, efectivamente, de esto, seno sobre coseno, las C se cancelan entre sí, que no valen cero lógicamente porque es un triángulo, y me queda A sobre B, ¿sí? Pero definida está de esa forma. Tangente de alfa es A sobre B. Estas son las razones trigonométricas, las principales. Las otras, lo que sería cosecante, secante y cotangente, se definen en definitiva a partir de estas, que se llaman las relaciones inversas, y después tenemos las recíprocas. Una cosita que les quiero mostrar que es importante es que el seno de alfa, ¿sí?, para un ángulo en particular es independiente de lo que mida el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, ¿a qué voy con esto? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 17 grados, el seno de 17 es invariante, es un valor que ya está completamente definido. Y eso va a venir de la mano de semejanzas de triángulos. Obsérvenlo de la siguiente forma. Voy a copiar esto como para que lo veamos gráficamente. Vamos a ponerlo aquí. Bien, le voy a sacar los nombres de los lados simplemente y observen aquí un detalle. Si trabajamos con este triángulo tal cual está aquí, fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿sí? 4 cuadraditos en el cateto opuesto y aquí tengo 2 cuadraditos, ¿sí?, en el cateto adyacente. Si por ejemplo quisiésemos sacar la tangente de alfa, que es lo que saldría más rápido en este caso para no tener que andar viendo la hipotenusa, la tangente de alfa justamente sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 4 sobre 2, y nos terminaría dando 2 para este triángulo tal cual como está en el dibujo. Ahora observen qué pasa si agrando todo el triángulo al mismo tiempo, es decir, todos los lados crecen lo mismo. Para eso obviamente no lo tengo que hacer así porque ahí lo estoy deformando, pero si tomo la punta, fíjense, y lo hago crecer, lo voy a llevar más para abajo para que entre, y lo hago crecer lo suficiente, ahí, fíjense que al haber hecho eso, ¿qué pasó? Tenemos exactamente el mismo triángulo que hace rato, pero más grande, es decir, no perdió la forma, es como si lo hubiésemos hecho zoom. Y si se fijan, antes teníamos 4 en el vertical, 2 en el horizontal. Ahora si las cuentas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 cuadraditos en ese sentido y 1, 2, 3, 4 en este sentido. El ángulo alfa, al haber mantenido las proporciones del triángulo, el ángulo alfa sigue siendo el mismo y fíjense que la tangente de alfa en este caso sería longitud del cateto adyacente, perdón, del opuesto, 8, sobre longitud del cateto adyacente, ahora sí, y esto sigue siendo 2. Es decir, si el triángulo mantiene las proporciones, el ángulo no varía, ninguno de los ángulos varía, y las razones trigonométricas por semejanzas de triángulos se mantienen constantes. Voy de vuelta con eso, entonces, sea cual sea este ángulo, lo podríamos sacar con la calculadora, con lo que serían las recíprocas, ya vamos a ver eso. Sea cual sea ese ángulo, su tangente, su seno, su coseno siempre mide lo mismo, porque si agrando el triángulo, estas razones trigonométricas
se van a mantener proporcionales con las del triángulo más grande respecto del triángulo más chico, y así sucesivamente. Bien, bueno, habiendo aclarado eso, que termina siendo importante, porque ya después, cuando trabajemos con lo que son ecuaciones trigonométricas, funciones trigonométricas o cualquier rama de la matemática donde aparezca el seno, coseno, tangente de algún ángulo, ese valor ya va a estar definido independientemente de el triángulo de donde lo hayamos sacado, ¿sí? Bien, vamos ahora con las otras, las razones trigonométricas inversas, ¿sí? ¿Por qué se llaman inversas? Porque justamente son el inverso matemático de las que acabamos de definir. Se las puede definir dando vuelta, invirtiendo la fracción, o se las puede definir directamente como el inverso de la original. Por ejemplo, vamos a tener la cosecante, ¿sí? La cosecante de alfa está definida como la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto. O sea, vamos poniendo aquí, sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto, o sea que esto sería C sobre A, y en definitiva podemos ver que esto es 1 sobre el seno de alfa, por eso se llaman relaciones inversas. Después tenemos la secante, no hay que confundirse, por ahí lo lógico sería pensar que secante iría con seno, cosecante iría con coseno, pero no es así. La cosecante va con el seno, la secante va con el coseno. Aquí, igual que, o semejante a lo de arriba, sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente. O sea que esto sería C sobre B y en definitiva 1 sobre el coseno del ángulo en cuestión. La última sería la cotangente de alfa, que la vamos a definir de forma inversa como está definida la tangente, o sea que esto sería longitud del cateto adyacente sobre longitud del cateto opuesto, o sea que esto sería B sobre A, y en definitiva sería 1 sobre la tangente de alfa. Y también la puedo interpretar, dado que la tangente efectivamente es seno sobre coseno, la cotangente sería coseno sobre seno, ¿sí? Vamos a lo último en cuanto a un poquito de teoría de esto, que son las razones trigonométricas recíprocas, que no es lo mismo que inversas, ¿sí? Con recíprocas nos referimos a que en vez de tener una, por ejemplo, y igual a seno de x, vamos a tener x igual a seno de y para después encontrar cuánto vale y. ¿A qué voy con esto? Vamos a la siguiente idea. Si yo, por ejemplo, tengo el seno, ¿sí?, del ángulo alfa, y esto es igual a cierto valor, ¿sí?, le pongamos, por ejemplo, un valor k, donde yo conozco el valor k, pero no conozco el ángulo alfa, las razones trigonométricas recíprocas o las recíprocas de las razones trigonométricas nos van a permitir encontrar el ángulo alfa cuyo seno sea igual a k. Y esto viene de las que conocemos como los arcos, ¿sí? Arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿Qué quiere decir el nombre de la función? Es el arco, justamente el arco es la porción de circunferencia, ya lo vamos a ver en el círculo trigonométrico, cuyo ángulo hace que el seno, ¿sí?, de ese ángulo, obviamente, sea igual a ese valor k. Matemáticamente la vamos a escribir como el arco cuyo seno, ¿sí?, el arco cuyo seno me da k, esto va a ser igual a alfa. Bien, o sea, alfa es igual al arco seno de k. En la calculadora, ¿cómo se lo ve? En la calculadora, si tienen las más comuncitas, arriba de la tecla del seno, que está como sin, se ve en amarillo un sin a la menos 1. Sin a la menos 1. Si uno hace sin a la menos 1, por ejemplo, de un medio, ¿sí?, hacemos sin a la menos 1 de un medio. Si ustedes tienen la máquina puesta en lo que es el sistema sexagesimal, o sea, en grados, eso le tiene que dar 30. O sea, nos da 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno de 30 grados nos da un medio. Cuidado con esta interpretación. Esto en la calculadora se refiere al arco cuyo seno me da 30 grados. Esto que estoy poniendo en violeta no es 1 sobre el seno, o sea, no es la cosecante, sino que se refiere al arco cuyo seno me da ese valor, ¿sí? Bien, hasta ahí
vamos con las razones trigonométricas recíprocas. Lógicamente que para las otras dos la idea es la misma. Si yo tengo el coseno de alfa igual a algún valor k, distinto del de arriba por supuesto, vamos a tener el arco coseno de k igual a alfa, y así con cualquiera que querramos trabajar, ¿sí? La tangente de alfa igual a un valor k, nos quedará el arco tangente de k igual a el ángulo alfa. Con esto van a tener que tener cuidado porque no siempre eso nos otorga un valor y muchas veces la calculadora va a tirar un error matemático. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar el arco seno de 2, prenden la calculadora, ponen GIF, ¿sí? El seno para que quede seno a la menos 1, ponen 2 y la calculadora les va a decir error matemático, ¿sí? No es un error de sintaxis, o sea, no es que está mal escrito, sino que no se puede calcular. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué estaríamos pidiendo con eso? Lo pongamos aquí como una aclaración extra. Si yo quisiese sacar el arco seno, ¿sí? El arco seno del número 2, esto en definitiva, ¿sí? No tiene solución, ¿sí? Esto no está definido, no tiene solución, queda fuera de rango, acá sin solución. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay ningún ángulo que haga que el seno de ese ángulo sea 2, porque ya vamos a ver cuando encaremos la parte de funciones trigonométricas, más que nada, que el valor más grande que toma el seno de un ángulo es 1 cuando el ángulo es de 90, y el más chico es de menos 1 cuando el ángulo es de 270 o menos 90, ¿sí? Perdón. O sea que no hay ningún ángulo que me dé como seno de ese ángulo igual a 2, con lo cual el arco seno 2 no va a tener solución, ¿sí? Va a estar fuera de rango. Bien, con esto podemos pasar a lo siguiente, que son las razones trigonométricas de los ángulos notables, donde vamos a comenzar a ver justamente esa partecita, ¿sí? Vamos aquí, pongamos entonces razones trigonométricas de ángulos notables. ¿A qué nos referimos con ángulos notables? Los ángulos notables son ángulos básicamente del primer cuadrante, o sea, agudos, para los cuales las razones trigonométricas dan valores conocidos y sencillos de manejar. Esos ángulos notables son el 0, ¿sí? 30, 45, 60 y 90, al menos entre los agudos entre 0 y 90. Después, cuando pasemos a segundo, tercero y cuarto cuadrante, hay ángulos notables que son correspondientes con estos que acabo de mencionar, pero con saber los del primer cuadrante ya nos alcanza como para poder encontrar las relaciones trigonométricas del resto de los cuadrantes. La tablita la vamos a armar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a poner 3 casilleros para poner el ángulo, el seno y coseno de la tangente. La voy a excluir, se la puede calcular como cociente de los dos. Y aquí vamos a tener 0, 30, 45, 60 y 90. Bien, dejen que complete el cuadrito. Ahí y acá. Entonces vamos a tener aquí para poner el seno y el coseno, este casillero para el ángulo 0, 30, 45 y 60 y 90, estos últimos dos. No los voy a poner en radianes todavía, eso lo dejaremos para después. Básicamente aquí vamos a tener el ángulo 0, 30, 45, 60 y 90. Aquí no es que esté demostrando cómo se saca el seno y el coseno de esos ángulos, sino es simplemente una regla mnemotécnica para poder recordar cuáles son las relaciones. Se puede demostrar mediante trabajo con el círculo trigonométrico, un poquito de relaciones de triángulos, cuánto quedan las relaciones para 30, 45, 60, 90, pero no es la idea trabajarlo aquí, ¿sí? Vamos a poner entonces aquí el seno de ese ángulo y el coseno de este ángulo. Básicamente la tablita se arma de la siguiente forma. Vamos a comenzar poniendo 0, 1, 2, 3 y 4. No es que estos sean los valores, sino que así se comienza. Y para el coseno voy al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Luego lo que se hace es calcular la raíz cuadrada de esos valores. Es decir, le saco la raíz a esto, la raíz, la raíz, la raíz,
la raíz, y lo mismo en los de abajo. Esto para acordárselo, por lo menos al principio. Después ya cuando están con más práctica son cosas que uno ya se comienza a saber de memoria. Y una vez que hice esto, el valor obtenido se lo divide por 2. El dividido 2 es lo que obtuve en la raíz, dividido 2. El dividido 2 no queda dentro de la raíz, o sea, me queda esto, dividido 2, dividido 2, dividido 2, y así con cada uno de los que tengo, ¿sí? Después, por supuesto, las cuentas que se puedan simplificar, se simplifican y se anotan los valores. Yo los voy a borrar a todos para ya hacer las cuentas en forma mental y ponerlo un poquito más prolijo, lógicamente. Ahí borramos todos estos. Obviamente van recordando lo que pusimos y ahora ponemos qué es lo que queda. Por ejemplo, para el 0 era 0, la raíz de 0 es 0 sobre 2, esto nos queda 0. Para 30 era raíz de 1, que es 1 sobre 2, esto nos queda 1 medio. Para 45 es raíz de 2 sobre 2, no tengo cómo simplificarlo, me queda raíz de 2 sobre 2. Para 60 lo mismo, raíz de 3 sobre 2, no tengo cómo más simplificar. Para 90 es raíz de 4, que es 2 sobre 2 y queda 1, justamente el valor más grande que puede tomar el seno. Y para coseno, como queda al revés, directamente son los mismos valores escritos en orden decreciente. Aquí raíz de 2 sobre 2, 1 medio, ¿sí? Y aquí 0. Bien. Esas son las razones trigonométricas de ángulos notables. Bien. Y después, lo que tenemos como última parte del video, habiendo recordado eso, son las resolución, ¿sí? Resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Resolución de triángulos rectángulos. Bien. ¿En qué consiste resolver un triángulo? En encontrar la longitud de los 3 lados y la amplitud de los 3 ángulos. Si el triángulo es rectángulo, ya tengo la amplitud de uno de los ángulos, que es de 90, y tendré que sacar la longitud de los 3 lados y encontrar los ángulos que falten. Por lo general voy a tener como datos algún ángulo más o alguno de los 2 lados para, con relaciones trigonométricas y con Pitágoras en definitiva, encontrar lo que falte. Llevemos esto para abajo. Aquí ya cuando trabajamos con esto tengan en cuenta que el triángulo que les dé la consigna, si es que está dibujado, es un esquema, no quiere decir que sí o sí A mida 4 y B 2 o que A mida el doble que B, porque ya es un esquema. Tranquilamente nos podrían decir, por ejemplo, nos podrían decir que para este caso, ¿sí?, que alfa sea de 30 grados, que alfa sea de 30 grados y que A valga, por ejemplo, 1. Nos dicen eso y con eso hay que trabajar. No es muy difícil. Fíjense que si alfa mide 30, como alfa y beta son complementarios entre sí, pongamos con otro color, este ángulo ha de medir 60 grados. No hay mucha vuelta que darle. Este A ya lo podemos ir poniendo, esto vale 1. ¿Sí? Alfa mide 30, lo pongamos acá. Alfa mide 30 y con esto tengo que sacar B y C básicamente. Puedo sacarlo a los dos con relaciones trigonométricas o teniendo B y con Pitágoras puedo sacar C. Es a gusto de cada uno. Pero aquí sí o sí necesito sacar B o C con relaciones trigonométricas. No puedo plantear Pitágoras porque de plantearlo me quedarían 2 incógnitas y no podría avanzar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sacaría la longitud de B? Dado que B es, ¿sí?, el cateto adyacente de 30, lo puedo sacar de esa forma. Entonces, como es el cateto adyacente de 30, voy a plantear la relación de coseno. Fíjense, el coseno de 30 es igual a, bueno, aquí lo estamos haciendo mal, perdón. Vamos a sacar primero C, porque si planteo coseno de 30 sería B sobre C y no llegaría a nada, así que lo hagamos de la otra forma. Saquemos C primero, planteando el seno de 30. El seno de 30 grados entonces es igual a cateto opuesto de 30, que sería el 1 en este caso, sobre la hipotenusa, que es C. De la tablita sabemos que el seno de 30 es 1 medio, está puesto acá. Entonces, ¿qué tengo? 1 sobre 2 es igual a 1 sobre C. No hay mucha dificultad para sacar que C es igual a 2. ¿Sí? Ya tenemos C igual a 2. Ahora que tengo C, sí puedo utilizar la relación de coseno, perdón, mala mía, o la de Pitágoras. Por cualquier camino que trabajen van a llegar a lo mismo. Incluso podría trabajar con el ángulo beta y plantear el
seno de 60, ¿sí? Bien, entonces trabajemos con el ángulo alfa y que veo que el coseno de 30 va a ser igual a cateto adyacente, que es B, sobre hipotenusa, que es C, que ya vale 2. Y el coseno de 30 en la tabla es raíz de 3 sobre 2. Acá está acá, raíz de 3 sobre 2. O sea que tengo raíz de 3 sobre 2 igual a B sobre 2. De aquí saco que B es igual a raíz de 3, sacado con el coseno de 30. Lo podría haber sacado con el seno de 60. Fíjense, el seno de 60 en nuestro triángulo sería el cateto opuesto de 60, que sería B, sobre la hipotenusa, que sería 2, y si se fijan en la tabla, el seno de 60 también es raíz de 3 sobre 2, o sea que volvemos a llegar a lo mismo. Y si hubiésemos planteado Pitágoras, Pitágoras nos dice que, ¿sí? Nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea que sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. De aquí nos va a quedar el despeje sencillo, B al cuadrado igual a, esto es 4, con este 1 que pasa restando me queda 3, y luego B es igual a raíz de 3 porque es una longitud. Y tenemos todo eso verificado ahí, ¿sí? Un último detalle que vamos a mostrar es una identidad, ¿sí? Vamos a poner acá este triangulito y vamos a mostrar aquí una identidad importante que vamos a después usarla mucho, que es la famosa identidad fundamental, ¿sí? Vamos a poner aquí una identidad fundamental. La identidad fundamental básicamente, ¿qué dice? Dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bien, veamos. Fíjense que para este triángulo, ¿sí?, el seno de alfa es igual a sobre C. Y el coseno de alfa es igual a B sobre C, ¿sí? Si yo hago el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, esto me va a quedar, el seno de alfa es A sobre C, al cuadrado nos va a quedar A cuadrado sobre C cuadrado. Más el otro, el coseno cuadrado de alfa, va a ser B cuadrado sobre C cuadrado. Si sumo, como un denominador nos queda C cuadrado. Y en el numerador nos queda A cuadrado más B cuadrado. Pero resulta que A cuadrado más B cuadrado por Pitágoras, ¿quién es? Esto es la suma de los cuadrados de los catetos. Y esa suma de los cuadrados de los catetos no es otra cosa que igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea que esto es C cuadrado sobre C cuadrado. Lógicamente que C no vale 0 porque si no, no tendríamos triángulo. Y esto es igual a 1. Y fíjense que independientemente de cuánto midan A, B o C, el seno cuadrado más el coseno cuadrado de alfa siempre, absolutamente siempre, es igual a 1. Con esto, chicos, terminamos este video. En el siguiente vamos a estar trabajando un poquito con lo que es teorema del seno, teorema del coseno, resolución de algunos problemitas, para después encarar lo que queda de funciones trigonométricas.